las noticias nos llevan ahora a hablar acerca de lo que ocurre a nivel nacional. ¿Por qué? Y porque en este caso, recordemos, ¿no? El Congreso Nacional viene ya desde hace tiempo siendo el escenario ideal para las discusiones políticas, ¿no? De reformas de leyes, como por ejemplo la ley que ahora está penando a los menores de hasta 14 años que puedan, en realidad a los menores de 14 años en adelante, que puedan incurrir en un delito, mientras que, por ejemplo, leyes como la de la reforma laboral es una de las que sigue siendo de discusión en los pasillos del Congreso Nacional. Un hombre que ha transitado esos pasillos a nivel periodístico es Juan Carlos Bartolota. Y a él lo saludo. ¿Cómo te va, Barto? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Abelardo? ¿Todo bien? Pero muy bien, por aquí. Por allá, ¿cómo está todo? Y acá otra vez con calor. La verdad que es un día caluroso, y Abelardo. Vos sabés que no tengo buena recepción de tu audio. A ver. Bueno, anda contándome. ¿A mí me escuchás mejor? Más o menos, pero seguramente vamos a ir mejorando la técnica para poder escucharte bien. Parece que en este caso soy yo, ¿eh? A ver, espérame que ya en 2 segundos lo soluciono. Cómo no, Juan Carlos Bartolota, vos sabés que es uno de los buenos analistas de la política y de la economía y de lo social, un hombre que ha transitado décadas, yo hablaba del Congreso Nacional, ¿no? Un hombre que ha transitado décadas cubriendo instancias distintas en este tiempo. A ver ahora cómo me escuchás. Ahora te escuchamos mucho mejor. Claro, sí, gracias, muchísimas gracias. Era yo el culpable en este caso. No le tomo la culpa al Parpa, por favor, porque si no... Por favor. Bueno, Abelardo, estaba escuchando un poquito pero no llegué a escuchar toda tu introducción. No sé si querés preguntarme algo en referido al tema del Congreso, pero la verdad que yo iba por el otro lado, algo que empezamos a hablar, después si querés, con mucho gusto contesto cualquier cosa que me quieras preguntar. Iba por el lado de lo que ayer un poquito hablábamos, ¿no? De esta situación que se ha dado en torno a una figura central, te diría, del gobierno, que es Manuel Adorni, el jefe de gabinete, antes vocero presidencial, con este viaje a Estados Unidos que le ha causado, que esto también lo decíamos el primer día, ¿no, Abelardo? Le ha causado un daño al gobierno en un contexto donde el propio gobierno lo que pretendía hacer es traerse un rédito, tanto económico como político, en esta semana de Argentina Week, ¿no? En Nueva York. Vamos a recordar a la audiencia que el propio presidente Javier Milei fue el que inauguró esa jornada, donde se convocaban a empresarios, inversores, etcétera, bancarios, bien digo, gente de las finanzas, para intentar que inviertan en la República Argentina. ¿Qué quedó de todo eso? Al menos no, en principio no se sabe de que haya habido alguna intención de quienes participaron de esas jornadas de llevar algún tipo de inversión. Iban, esto es lo que me surge de la información que pude obtener, iban bastante confiados en escuchar justamente qué tenía la Argentina para proponerle a esos inversores, y se llevaron primero la sorpresa del discurso del presidente, ¿no? Un presidente que, lo dijimos también, Abelardo, se subió al ring nuevamente para ubicar contrincantes en una pelea imaginaria. Digo imaginaria porque se habla de una cuestión que tiene que ver con un cambio cultural en la Argentina que todavía no se da, y después esto tiene referencia a lo que vamos a hablar de Adorni. Y en ese sentido, primero fue el discurso del presidente atacando, como decíamos, a empresarios y a la oposición, en un lugar donde muchos dicen no era necesario. ¿Para qué? Si lo que se buscaba era vender en buenos términos a la Argentina.
Y segundo, lo que quedó a nivel local, pero que también tiene algún tipo de repercusión internacional, es la compañía de la esposa de Manuel Adorni en ese viaje, ¿no? En un viaje, y vamos a ubicarnos también, aquellos que por ahí no siguieron mucho la información, un Manuel Adorni que fue el vocero del gobierno, sigue siendo el vocero del gobierno, que había anticipado en agosto del año pasado que se iban a terminar los viajes donde subieran amigos, familiares, se habló inclusive para llevar los diarios al sur, en referencia a una crítica que se le hizo en su momento a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, y terminó haciendo lo mismo. Básicamente es esto. Subió a su esposa al avión presidencial como un capricho, porque así lo explicó. Yo quería ir a Nueva York con mi mujer porque me fui a deslomar. Esto es otra frase poco feliz del jefe de gabinete, cuando sabemos que deslomarse es otra cosa, Abelardo, ¿no? Tenemos un puerto, por ejemplo, ahí en Concepción del Uruguay. Me imagino que quienes trabajan ahí escuchan la palabra deslomarse, ellos sí, y muchos otros argentinos saben lo que es deslomarse con el trabajo, ¿no? Y bueno, todo esto formó un combo del cual desde hace, no sé, 3-4 días que se viene hablando de lo mismo, y que le trae al gobierno un costo, que es el costo de poner en el centro de la escena algo que el presidente había expresado en la Asamblea, un cambio moral en la República Argentina. ¿Este es el cambio moral? Es lo que se pregunta mucha gente cuando tenés a un jefe de gabinete que dice: yo quería que mi mujer viniera conmigo, y bueno, la presidencia la invitó y listo. Nada, me parece que el análisis del daño autoinfligido que una vez más el gobierno se propina es lo que tenemos que ver. Barco, por sí, muchísimo menos recordá que muchísimos funcionarios debieron dejar su cargo, ¿no? En ese caso, o en esos casos, el presidente Milei había sido inflexible. Exactamente. Y además, te agrego otra cosa, un tema que no es tan escandaloso, que ni siquiera lo pueden tapar mediáticamente, aunque haya medios afines al gobierno que intentan hacerlo y no lo logran, porque definitivamente es realmente, la palabra para mí es escandalosa, y es un poco hipócrita, ¿no? Haberse llenado la boca hablando de estas cuestiones y después terminar haciéndolo. Daño autoinfligido, errores del gobierno, un gobierno, como síntesis del análisis, que le falta experiencia y que además está envalentonado, en este caso por lo que pasó en las elecciones del año pasado. Los triunfos, Abelardo, hay que saber tomárselos. El gobierno ganó las elecciones el año pasado, pero eso, lo dijimos en su momento, no implica un cheque en blanco, y hay que ser responsable. Esto va para cualquier gobierno, cualquier administración, ¿no? Vayan a preguntarle a cualquier presidente argentino cuando a mitad de término ganaban las elecciones y luego la gente le daba la espalda, ¿no? En las urnas. Bueno, ¿no? Creo que a todos les pasó. Las elecciones de medio término son muy difíciles para todos los gobiernos. Le pasó, bueno, yo creo que ha habido algunas excepciones, pero muy puntuales. Digamos, en el pasado reciente estoy hablando, Mauricio Macri, me recuerdo, es uno de los presidentes que sufrió eso, es decir, haber obtenido cierto aval y después el gobierno venirse abajo, ¿no? Sí, en términos de política económica y de política. Barto, sí, 2 preguntas puntuales. Una, ¿la delegación argentina ya volvió de Estados Unidos, de este programa llamado Argentina Week? La parte de la delegación sí, porque otro grupo sigue estando. El otro tema que, perdón, me hiciste ahora que me habla de la delegación, es cuando se sepa la cantidad de gente que fue en el avión presidencial. Ese va a ser otro tema, porque ya varios colegas y medios están diciendo que han ido youtubers,
el batallón mediático, digamos. El batallón mediático, sí. Pero después también había, recordemos, ¿no? Una decena de gobernadores que fueron. Claro, pero no viajaron en el avión presidencial. Un lugar bien ganado se tienen. Se tuvieron que pagar sus pasajes y no viajaron en el avión presidencial porque había que dejarle lugar a este grupo de asesores y entre ellos a la mujer de Manuel Adorni, que no tiene ninguna función en el gobierno y es coach ontológico, ¿no? Supuestamente iba a Estados Unidos para realizar alguna tarea, tampoco comprobable, ¿no? Todavía no se pudo comprobar. Pero bueno, insisto, me parece que esto de que utilice el gobierno, de echarle la culpa a la oposición por algunas situaciones donde ha visto o se ha incomodado ellos mismos, se han autoinfligido daños, en esta ocasión no le pueden echar la culpa a nadie. Ya está hablando Adorni de operaciones mediáticas. No hay ninguna operación mediática. Hasta algunos colegas muy afines al gobierno, quizás varios lo conocen, muchos lo conocen, están diciendo esto es un escándalo. Realmente es un escándalo. Sin necesidad. Este es el tema. Claro. Barto, mañana podemos hablar del Congreso, que hace rato que no hablamos, digo, porque ¿cómo no? En medio está en ciernes el tema de la ley de trabajo, de la nueva ley de trabajo, de vinculación laboral con los empresarios, y esto que hubo traído durante mucho tiempo, mucha discusión, está como, yo no sé si acallado o es que entró en un proceso de receso dentro del Congreso. No, mañana la seguimos, pero lo que sí te digo también como parte del análisis político y periodístico de lo que está sucediendo, es que hoy el gobierno no está teniendo una propuesta acabada. Hoy el gobierno tiene las mayorías necesarias para que el Congreso funcione todos los días. ¿Por qué no está pasando? Bueno, esta es la pregunta que mañana quizás podamos empezar a develar de alguna manera en este análisis, ¿no? Barto, como siempre, gracias. Un abrazo enorme.